La caída del muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. ¿Cuántos recuerdan la caída del muro de Berlín? Los que son del muro de Berlín ya somos, pues imagínense, el 9 de noviembre de 1989, la población alemana de manera pacífica derriba el muro de Berlín. Alemania, que dividió por casi 3 décadas, 30 años, la capital. Esto produjo la reunificación de toda Alemania, simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Ese cambio tan radical, después de casi 3 décadas de división, impulsó decisivos cambios en el rumbo ideológico, político y económico, no solo de Alemania una vez reunificada, sino también de muchos países europeos. O sea que esa caída, donde rompieron ese muro y se unieron después de 30 años de separados, alemanes de un lado y del otro, del grupo soviético y del grupo capitalista, es asombroso si usted ve cómo la gente se pararon en ese muro, cómo hicieron todo eso, pero lo que llevó el rompimiento de ese muro precisamente acabó por completo con eventualmente el socialismo en Rusia y tuvo consecuencias en el mundo entero. El muro de Berlín destruido o derribado es algo grande, pero nada de eso es comparado a lo que hubo, según la Biblia, otra caída de un muro con consecuencias cósmicas, universales, para beneficio de la humanidad. La caída de la pared que dividía al pueblo de Dios, los judíos, de los que no éramos nosotros, que éramos gentiles, por el poderoso martillo de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso lo leemos en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. Efesios 2, 14 al 18 dice: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, la gloria de la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, cristianos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros, gentiles y judíos cristianos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, qué glorioso es la cruz, que tú hayas amado tanto a pecadores, que hayas enviado tu Hijo Cristo a morir por personas que no lo merecíamos. Ayúdanos, Padre, a valorar, a agradecerte, a vivir para ti, en vista de esa pared derribada de separación, a buscar cada día más la unidad en el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Reconciliados por su cruz, rompiendo las barreras. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los Efesios, sabía que fue especialmente en ese lugar de Asia, es la actual Turquía, y sus alrededores, donde judíos y gentiles que habían aceptado a Cristo vivían en amor y unidad, constituyendo una iglesia conciliadora. Éfeso era una iglesia floreciente
desde donde como centro fueron establecidas muchas otras congregaciones. Esta es una de las razones por la cual Pablo, aunque prisionero, se regocijaba tanto y glorificaba a Dios. Esta es una de las epístolas desde la prisión donde él escribe, y en él da un testimonio al hecho de que judíos y gentiles, ya reconciliados con Dios mediante la fe en Cristo, se han reconciliado entre sí. Y Pablo aclara aquí que el impacto de la obra salvadora de Jesús en medio del paisaje histórico y social humanos se debió a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué hizo nuestro Salvador para reconciliarnos, para romper esa barrera de separación? Hay un acróstico que pudiera quedar en la mente de ustedes, es de crema. En primer lugar, derribó la pared de separación, la D, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cómo lo hizo? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared estaba en el templo. Esa pared era una pared donde cuando una persona iba a adorar, si tú no eras judío, si tú no eras haber nacido judío, entonces había una advertencia. Atención, si usted no es judío, no pase de esa pared so pena de muerte. En el templo los gentiles, nosotros, los que no nacimos en el judaísmo, estábamos separados. Había una pared que separaba eso y no podían entrar. Había el atrio o el patio de los gentiles, había el patio de las mujeres y había el patio de los hombres judíos. Y Cristo rompió la pared de separación, derribó esa pared. Como explica MacArthur, la pared intermedia de separación alude a un muro en el templo que dividía el atrio de los gentiles de las áreas que solo podían ocupar los judíos. Pablo se refirió a ese muro como un símbolo de la separación social, religiosa y espiritual que mantenía excluidos a judíos y a gentiles. Termina la cita. Así que esa pared que nos dividía a ti y a mí, no podíamos entrar en esa área, no pertenecíamos al pueblo de Israel, por tanto nosotros no podíamos sino quedarnos solamente dentro del atrio, del patio de los gentiles, y de ahí no podíamos acercarnos ni siquiera al área donde los judíos adoraban, mucho menos a donde los sacerdotes entraban en el lugar santo, y mucho menos donde el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote una vez al año se presentaba. Pero ¿qué hizo nuestro Dios? ¿Qué hizo nuestro Salvador? Yo sé cuántos de ustedes recuerdan el famoso martillo de Thor, el Mjolnir. ¿Cuántos se recuerdan de ese martillo de Thor? Bueno, parece que hay pocos, pero de todas maneras los jóvenes que vieron la película saben que en la mítica, en los símbolos de eso, el dios del rayo, que era el Thor, aparecía en una forma y con su martillo que chocaba y que inmediatamente se convertía desde un bastón o lo que sea, una sombrilla, en ese martillo edificado en piedras súper especiales. A lo que él le tiraba ese martillo se derribaba. Nuestro Dios fue mayor que eso, porque eso es una leyenda y un invento. Pero nosotros sabemos que Cristo, con ese martillo de su cruz, con su sacrificio desde el cielo y que hizo en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, tetelestai. Y con su sacrificio destruyó la pared que nos separaba. Primero de Dios con el velo del templo, porque cuando murió, se recuerdan que el velo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió de arriba hacia abajo, indicando que ya podíamos entrar a una relación con el Padre. Pero además esa pared que dividía a los judíos y los gentiles quedó rota. ¿Y qué efecto tuvo? Que dos pueblos, como dice Juan 10:16, quedaron unidos para siempre. Juan 10:16 dice:
también tengo otras ovejas. Estas son las gentiles, no son las ovejas judías. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá dos pueblos, el uno de Israel y el otro gentil. No, un solo rebaño y un pastor. Solamente habrá eso. Qué glorioso, esa unión. Nosotros cuando pequeños, no sé cuántos se recuerdan de eso, porque yo nada más tuve un solo hermano, pero a todos nos pasó cuando éramos pequeños, que a veces teníamos pleito entre hermanos. A ustedes no les pasó, pero a mí sí. Todos nosotros peleábamos cuando chiquitos, los hermanos. Y en medio de esa pelea venía la mamá y después de darnos una reprimenda, decía, y ahora abrácense como hermanito. Qué duro era eso. Ahora abrácense como buenos hermanitos. A veces el abrazo era así. Pero en el caso de Cristo no tiene ni tuvo que ser así. No fue forzado, no fue quitado, sino que de una manera especial en la unión de nuestro Salvador logró, como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso no fue poca cosa. Lo que para ti y quizá para algunos de los jóvenes de esta generación, que parece que todo se le tiene que dar de manera normal, no fue así. Mira cómo lo tomaron nuestros primeros cristianos gentiles en Hechos 13, 46 al 48. Yo quiero que busquen ese pasaje, por favor. Hechos 13, 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros judíos, a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que ustedes la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron los gentiles entonces? Esos gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Oh, gloria a Dios. Cuán agradecidos estaban, y así lo debes estar tú, hermano, así lo debes estar tú, hermana. Qué privilegio, pensaron igual como debes pensar. Qué privilegio que a mí, que yo no era judío, que no era parte del pueblo de Dios, yo estaba lejos de la ciudadanía de Israel, yo estaba ajeno o extraño a los pactos de la promesa, yo estaba sin esperanza, yo estaba sin Dios y estaba en este mundo. A mí, un pecador, se me ha hecho ser parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios, gracias Señor. Quizá alguno diría: pero en Black Friday no pude comprar el iPhone, ni el Samsung, ni pude comprar esto, ni lo otro. ¿Qué importa? Se rompió la pared y ahora eres pueblo, recibes el favor especial de Dios. Alaba su nombre, hermano, alaba su nombre, hermana. Pero no solamente nuestro Salvador rompió la pared y unió los dos pueblos con la D, sino también, en segundo lugar, anuló la ley ceremonial. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Al decir que nuestro Señor anuló
es otra palabra para una sencilla oración. Pablo dice que nuestro Señor hizo ineficaz, hizo inútil, hizo nulo los ritos y las ceremonias judías, como explica MacArthur. Por medio de su muerte, Cristo abolió las leyes, las fiestas y los sacrificios del Antiguo Testamento que tanto distinguieron a los judíos de los gentiles. Ahora bien, no está hablando de la ley moral de Dios como está resumida en los 10 mandamientos, eso es eterno, pero sino que está expresando e incorporando al nuevo pacto, esa fue la ley, porque refleja su propia naturaleza, sino las ceremonias, como dice Colosenses 1, 21 al 22. Colosenses 1, 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Como también lo expresa Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Según este pasaje, nuestro Señor toma los decretos, la lista de faltas y pecados contra su ley, por no poder cumplirlas, y las clavó junto con su cuerpo de carne. ¡Qué maravilloso! Trata de pensar, porque nosotros a veces no pensamos y pensamos que las cosas se nos tienen que dar automáticamente. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese anulado la ley ceremonial? Hoy, antes de venir para acá, 1 hora antes, tenía que ir a comprar un cordero, sin defecto, o sea, levantarte 1 hora antes, venir a hacer la fila para presentar el cordero. Una fila más larga que el Black Friday de aquí. Entonces, además de eso, tenía que asegurarte que durante el camino no se dañó, porque si no te lo devolvían. En medio de todas esas cosas, tenías que poner la mano sobre ese cordero, esperar el sangrerío, que lo cortaran y que se derramara la sangre. O sea, tenía que esperar que en todo ese tipo de cosas, tú ahí. Y después, entonces, si era una fiesta, tenía que hacer un viaje a Jerusalén, obligatorio, unido el camino con todo eso que tenía que hacer. Si además de eso era una de las fiestas, tenía que ir 2 o 3 veces, y en medio de todas esas cosas tenía que hacer que no hubiera ni una sola pizca de levadura, y en medio de eso tener que cumplir el sábado con todos los detalles de esa ley. Todo eso tenías que hacerlo tú. Pero nuestro Señor hizo ineficaz, inútil para siempre, como dice Hebreos 10, 11 y 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque tenía que volver en la otra semana a hacer lo mismo, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios, para siempre, para, como dicen en dominicano, para más ni nunca. Tener que volver a hacer todos esos ritos. Él los hizo inútiles con su sacrificio. ¡Qué gran Salvador! No es por eso Él adorable. Derriba la pared de separación y además de eso hace ineficaz, anula todos esos requisitos que teníamos que hacer para presentarnos delante de Él. En tercer lugar, crea una nueva humanidad. Crea una nueva humanidad. Versículo 15 y 20. Para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Realmente es asombroso. Cómo en medio de eso quita un olivo y viene y nos pone como parte del olivo del Señor de los judíos, y nos pone en ese olivo, en esa mata, y nos une a Él. Como dice MacArthur, Cristo no excluye a ninguno que acuda a Él, y los que son suyos no tienen distinción espiritual entre unos y otros. Y miren cómo dice la palabra en el versículo 15 dice que para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo. Hay dos palabras en el griego que utiliza la palabra nuevo. Hay un nuevo que es algo parecido a eso, igual, pero que se reformó o se arregla. Y en la palabra nuevo es cuando hace algo completamente diferente a lo que era. A que ustedes no saben cuál fue las dos palabras, cuál de las dos palabras fue la palabra nuevo. La segunda. Un solo y nuevo hombre, una resultante diferente entre judíos y gentiles, cristianos. En fórmulas químicas, cuando ligamos un ácido y una base, los estudiantes del universitario, ¿cuál es el resultado? Una sal, algo completamente diferente. Un ácido y una base, sale algo completamente con características totalmente diferentes, y esa es la sal. Pues eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, cuando Él creó una nueva humanidad, hombres cristianos de un solo pueblo, la iglesia. Eso es lo único, y eso es algo maravilloso. Y como dice el Efesios 4, 15 al 16, que lo vamos a ver sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En un sentido, ya no es destacar nuestro apellido o familia, sino la palabra discípulo, seguidor de Cristo, que renuncia a Él mismo y miembro de la familia de Dios. Y esa persona no es de salas propiamente para vivir su vida como Él quiere. Ya esa persona es parte de la familia de Dios, un nuevo hombre, un resultante, donde que ninguno vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Qué gran Salvador! Derriba la pared de separación, anula las ceremonias judías que tienen que ver, que teníamos que cargar y que eran contra nosotros, y crea una nueva humanidad, y en cuarto lugar, mata las enemistades. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso es, esas enemistades que la Biblia presenta que tenemos contra Dios, porque no nos sujetamos a la ley de Dios, ni tampoco podemos. Y entonces, en medio de eso, los que viven la carne no pueden agradar a Dios. Pero también enemistades entre grupos rivales, etnias como judíos y gentiles cristianos, haitianos y dominicanos cristianos, venezolanos y colombianos cristianos, negros y blancos, con la teoría crítica sobre la raza que solo levanta más odio. ¿Cuántos han oído sobre la teoría crítica de la raza? Estudie con respecto a eso, busque información. Pero con la teoría crítica de la raza, lo que se ha levantado es una ola de querer tumbar todas las estatuas de los fundadores porque solamente eran blancos o colonizadores y todo ese tipo de cosas. Pero lo que Cristo hizo fue derribar esas barreras. Cristo, con su sacrificio, asesinó las enemistades que pudieran existir entre cristianos, y es por eso que a su nombre debe ser dada la gloria. Quinto, proveyó entrada de los dos grupos.
Él fue inclusivo. El cristianismo es inclusivo, pero no como los otros quieren ponernos. Es una inclusión en arrepentimiento y fe. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Padre. Tan pronto judíos y gentiles son llevados a Dios por medio de Jesús, también entran en unidad como un solo cuerpo, como dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De un mismo espíritu, ¡qué bendición! En la iglesia de Cristo, por su sacrificio, todos en fundamento y en el mundo podemos decir que gozamos de verdadera inclusión. Inclusión basada en el sacrificio de Cristo. De modo que, como vimos ayer en el paseo, podemos compartir sanamente, podemos jugar sanamente, podemos preparar hasta altas horas la comida y compartirla sanamente, sin ninguna discriminación, basadas en amor y aceptación cristianos. Y todo eso por su cruz. Gloria sea a Él, como dice la canción. Gloria sea a Él. Todo cambia menos Cristo. Y fiel y firme es Él. Y por último, y no menos importante, utilizó su cruz y su propio cuerpo, su vida y persona como instrumentos de reconciliación en Él mismo. Todo eso lo vemos en los pasajes 15, 16 y 18, donde dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo, eso es en su cuerpo, donde dice, versículo 16, y mediante la cruz, su sacrificio, en un solo cuerpo. Y versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros. Todo eso por Jesús, por su sacrificio, por su propio cuerpo. Por medio de Él es el denominador común de estos versos, en que nuestro amado Salvador utilizó su sacrificio en la cruz como un puente en medio de un abismo, y por medio de Él podemos tener paz, judíos y gentiles, como explica MacArthur. Cuando el pasaje dice porque Él es, en el original es una indicación enérgica de que Jesús, Él, es como señalándolo a Él mismo, es la única fuente de paz del creyente. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo ves, hermana? Como Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto fue logrado mediante la cruz, donde Jesús se convirtió en maldición, según Gálatas 3, 10 al 13, al recibir la plenitud de la ira de Dios para que la justicia divina fuera satisfecha y la reconciliación con Dios se hiciera una realidad. Oh, hermano, qué gratitud debemos tener nosotros hacia nuestro Señor. Él anunció esas buenas nuevas de paz a judíos y a gentiles por igual. Ahora, trata de imaginar, trata de pensar lo que el Señor hizo con su cruz. Tratemos de pensar que de un lado estaban judíos y del otro lado estaban gentiles, y había un abismo que separaba grandemente, imposible de reconciliar. ¿Y qué tenía que ser eso entonces? No hay manera de tener acceso tampoco delante de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Como un Atlas del mundo, como un Hércules mítico, como un Sansón con las columnas, las abarca en su cruz. Y trata de pensar como si la cruz fuera ese puente grande, y con toda su fuerza clavada en la cruz del Calvario, tira esa cruz y la pone como un puente donde podemos pasar para siempre y unirnos, judíos y gentiles, Dios y los hombres. ¡Qué gran bendición! Eso hace que en medio de Jesucristo, todo por Él, como expresa el himno, mi esperanza está en Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte fallé escalar, con desespero volví al cielo, y en la noche
te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena paz para el corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó, Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Gloria a su nombre. Oh, ¿cuál debería ser entonces, finalizando la aplicación? La mayoría diría, ¿y entonces? ¿Y cuál debería ser mi respuesta ante todo eso? Pues que yo esté soñoliento, puede ser que yo el día de ayer haya estado muy cansado, puede ser que yo haya perdido mucho el tiempo, inclusive puede ser que yo ahora sea el que esté sentándome para escuchar lo que Dios me está diciendo. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál debería ser la respuesta? Hermano, medita en todas esas cosas que tú merecías y que de verdad Cristo logró por su sangre. Lo que debería ser es alabanza y gratitud. Alabanza y gratitud. No deberías desde el fondo del alma, como dice una canción, cantar un aleluya, un gloria a Dios de alabanza y gratitud por tan gran sacrificio. Como el pastor Misael predicó y se habló en El Hijo de Paz, hay una película también sobre eso, sobre el Hijo de Paz. Hubo un misionero que quería evangelizar a los Aucas, pero no lograba porque los Aucas, en su forma de ser, ellos le gustaba el engaño y la traición, eso lo alababan. Y cuando él habló acerca de Cristo y que fue traicionado por Judas, todos aplaudieron a Judas porque en la forma de los Aucas ellos querían y alababan la manera de la persona que engañara al otro para traicionar. El misionero no sabía cómo explicar el evangelio y que las personas se entendieran, hasta que él dijo que se iba a alejar y iba a abandonar la tribu por los pleitos que habían entre las diversas tribus. Entonces hubo una ceremonia importante en que el misionero se quedó observando. Las dos tribus se pusieron una frente a la otra y entonces, llorando, el jefe de la tribu le quitó el hijo a su esposa, su hijo preciado, su hijo más importante, en bebé, llorando entre los brazos, y se lo entregó a la tribu enemiga. Ese hijo era el hijo de paz. Mientras ese hijo viviera, ese hijo iba a representar la paz y la unión entre las dos tribus para siempre. Eso fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador. Dice Romanos 5, 7 al 10, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿No es motivo de alabanza, de gratitud al que rompió tal barrera, hermano? La gratitud es lo que debe estar acompañándote. En segundo lugar, si debe haber gratitud y alabanza, debe haber fortaleza con mi vida, el propósito de la unidad. Pablo escribió esta epístola principalmente motivando hacia la unidad, pero como todo lo está llevando en doctrina, nosotros lo veremos explicado, él tiene que hablar que si Cristo rompió esa barrera, tú no debes
hacer más barreras dentro del pueblo de Dios. Si siendo enemigos nosotros fuimos reconciliados, entonces tenemos que hacer eso. Si Cristo, el Hijo de Dios, le costó tanto derribar esta barrera y unir los dos pueblos, hermano, no trates tú de torpedear dicha unidad con tus hermanos en el cuerpo de Cristo. No pongamos zancadillas ni traspiés para que la iglesia avance, como veremos explícitamente cuando tratemos esos capítulos en adelante. Yo solamente lo voy a leer porque vamos a llegar a él en Efesios 4, 1 al 6. O sea, 2 capítulos más tarde. Es por eso que Pablo está escribiendo, entre otras cosas, lo que Cristo hizo y derribar la pared de separación. Efesios 4, del 1 al 6. Solamente lo leeremos y lo veremos en predicaciones más tarde. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, sean rápidos en buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si a Cristo le costó tanto derribar esa pared de separación, ¿por qué tú estás viviendo tu vida como chivo sin ley aquí en la iglesia? Como que no le importa lo que está pasando en el pueblo de Dios. Como que no tiene que responderle nada a los pastores. Como que los pastores decidieron esto, pero yo voy a seguir por aquí. Lo que le costó tanto a nuestro Señor. ¿De dónde tienes tú la potestad y la autoridad de entonces, si a Cristo le costó tanto, buscando esa pared, romper esa barrera de separación, levantar tú otras? Oh hermano, examina realmente la vida tuya, si tú no estás fortaleciendo con tu vida y tu propósito la unidad del cuerpo de Cristo. Orando, cooperando y motivando. En tercer lugar, nosotros, hijo de cristiano, amigo que nos visitas, ¿qué tú esperas para unirte al proyecto más ambicioso de una humanidad unida y redimida, la iglesia? Escucha lo que Dios hizo y lo que te invita a hacer en 2 de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que los cristianos somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es como si Dios te rogara por medio de nosotros, reconcíliate con él. Desde que naciste, vives en rebeldía e indiferencia, con tu puño arriba contra él y sus ordenanzas. Y lo que te espera es destrucción. Pero no tiene que ser así. Hijo mío, que estás aquí, que has nacido, como muchos dieron el testimonio, que habías nacido en hogares cristianos, que habías nacido en hogares evangélicos, pero que piensas que quizás porque estás asistiendo o porque escuchas los mensajes, eres salvo. No, no eres salvo, vas hacia la destrucción. Y Dios te está llamando a reconciliarte con Él por medio de Jesucristo. No tiene que ser así, no tienes que ir hacia la destrucción. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. O te sometes a su señorío en arrepentimiento y fe, o terminarás siendo reconciliado en el infierno.
Y no debe ser eso. No queremos eso para ti. No deseches la invitación del Rey de Reyes, que vino a este mundo, vivió la vida que deberíamos vivir y murió por el castigo que merecían nuestros pecados y resucitó para que nunca más estuviésemos enemistados ni con Dios ni con millones en el mundo entero que forman su propio pueblo. ¿Qué tú esperas? Clama por misericordia y te aseguro que misericordia te será concedida. Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Señor, gracias por la obra de Cristo. Gracias, Cristo, por tu cruz. Gracias por tanto que tú derribaste esa pared de separación, que tú aboliste la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que tú mediante la cruz reconciliaste a ambos en un solo pueblo. Gracias porque mataste las enemistades. Gracias por anunciar buenas nuevas de paz a los que estábamos lejos y a los que están cerca. Y gracias porque por medio de ti, unos y otros tenemos entrada por un mismo Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que ese regalo tú lo des a otras personas que también están aquí, que les des la convicción del pecado y que les ayude a vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.